Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Seguimos con nuestros muñequitos de la semana. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. También les voy a estar dejando aquí en la descripción del video mis redes sociales para que vayan y me sigan. Quien guste unirse a Facebook y seguirme en Instagram y en TikTok. Vamos a hacer la mochilita y vamos a iniciar con 5 cadenas. ¿Sí? Con hilo verde vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. O también pueden hacerla con el color que ustedes gusten, ¿eh? Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En la última cadena vamos a hacer 3 puntos bajos en esa misma para hacer que gire nuestro trabajito. Y luego vamos a hacer 2 puntos bajos. 1. Si me le jalo al hilo. 2. Y en esta última cadenita vamos a hacer un aumento. Y así terminamos la primera vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer, no, perdón. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento. Vamos a empezar con un aumento y luego vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Y luego de aquí vamos a hacer 3 aumentos. ¿Sí? Vamos a hacer 3 aumentos. Va el primer aumento. El segundo y el tercero. ¿Sí? Ahora vamos a hacer, ya hicimos lo de un lado, ahora vamos a hacer 2 puntos. Y en los 2 puntos que quedan vamos a hacer 2 aumentos. ¿Sí? Y vamos a terminar la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a hacer nuevamente un aumento. Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a hacer 4 aumentos. Terminamos los 4 aumentos y luego vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y luego vamos a hacer 3 aumentos para terminar nuestra vuelta número 3. Terminamos la vuelta número 3. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto, pero por el bucle interior. Ya ven que se ve así como un tipo trencita. Aquí está un bucle y el otro. Entonces vamos a hacer en el bucle interior. Vamos a realizar un punto en cada punto. Al final van a tener 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 4. Ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Ahora sí tomando los 2 bucles normales. ¿Sale? Entonces vamos a hacer de la vuelta número 5 a la vuelta número 10. Listo. Llegamos al final de la vuelta número 10. Hacemos nuestro punto deslizado y cadenita. ¿Sí? Vamos a cortar y vamos a empezar, así les tiene que quedar. Y vamos a empezar a realizar la tapadera. Vamos a hacer la tapaderita de la mochila y vamos a hacer nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En la última cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos en esa misma cadena para que gire nuestro trabajito.
y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Subimos cadenita, giramos nuestro trabajo. Vamos a hacer nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y enseguida vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Subimos cadenita, giramos y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Y finalizamos con 4 puntos bajos. 2, 3 y con este último 4. ¿Sí? Cadenita y cortamos larguito porque vamos a coser. En la bolsita, así como la tienen, vamos a ponerle en la mitad. Bueno, vamos a ponerla así. Y vamos a doblar nuestra mochila así. Va a ir doblada de esta manera. Entonces, en esta partecita que está aquí es donde vamos a poner nuestra tapaderita, ¿sí? De la mochila. Vamos a coser, van a ensartar la aguja y vamos a coserla por el bucle interior de nuestra bolsita, ¿sí? Es un tipo trencita. Déjenme apagar el flash para ver si se alcanza a ver. Sí. Miren, es como una trencita. Déjenme que enfoque bien. Bueno, no quiere enfocar. Bueno, aquí se ve que es una trencita. Este es el bucle interior y este es el bucle inferior. Entonces vamos a coser. No quiere enfocar muy bien, que digamos. Ok, bueno, vamos a coser por el bucle interior, el que va de este lado. Este es el inferior, vamos a coser el de este lado, ¿sale? Entonces vamos a coser. Pongo a la mitad. Y vamos a empezar. Vamos a empezar a coser. Sí, vamos a agarrar solamente el bucle interior. Inserto que se me salió. De la siguiente manera. Y así nos vamos a ir hasta llegar al final y que esté todo cosido. Vamos a hacer el nudito para cerrar que ya terminamos de coser, ¿sale? Cortamos. Y así les tiene que quedar. Aquí va a ir dobladito. De esta manera. Y aquí va la tapadera. ¿Sí? Ok, ahora vamos con los brochecitos que tenemos que les mostré.
vamos a quitar un brochecito. Miren, aquí la diferencia es, déjenme lo pongo de esta manera para que se enfoque. No anda enfocando muy bien mi cámara y disculpen. Miren, este tiene más grande el chuponcito y este lo tiene más pequeño. No sé si se alcance a distinguir. Sí, miren. Este es más pequeño y el otro es más grande. Entonces el más pequeño es el que va a ir arriba y al revés, de esta manera. ¿Sí? Vamos a ensartar hilo color verde y vamos a empezar a coser. ¿Sí? Miren. Vamos a empezar a coser por los orificios que tienen los hoyitos. Vamos a meter de esta manera. Y vamos a ir cosiendo así. Le vuelvo a meter así por donde mismo, para que de este lado no se distinga tanto. ¿Sí? Vamos a ir haciéndolo así, cosiéndolo. De esta manera. Vamos a sacar de aquí por un ladito y vamos a terminar haciendo el nudito. Perdón, ya ando pegándole a la cámara. Haciendo el nudito donde ya terminamos. Y así como hicimos este, vamos a pegar el otro botoncito. Ay, déjenme que no sé dónde dejé mis tijeras y estas casi no tienen filo. ¿Sí? Entonces vamos a ponerla más o menos donde va a ir, aquí. Y el otro brochecito lo vamos a poner con el chuponcito hacia afuera. Este lo pusimos con el chuponcito hacia adentro porque por aquí es donde va a entrar y se va a abrochar, ¿sí? Entonces así como cosimos este, vamos a coser este también. Y aquí está ya cosida, ¿sí? Ya lo cosimos, miren. Para que abroche, ¿sí? Y para la mochilita, pues tiene, la vamos a doblar de esta manera. Va a ir dobladita. Así. Y ya nomás es abrochar. Lo que vienen siendo los tirantes de la mochila. Les voy a explicar. Para hacer los tirantes de la mochila, los que vienen siendo estos tirantitos junto con este que es para, ya en que trae la mochilita así. Los vamos a hacer ya cuando tengamos listo nuestro muñequito porque vamos a contar cuántas cadenas vamos a hacer, lo largo que ustedes quieran su mochila. Son las cadenas que van a realizar. Entonces vamos a esperar a que esté realizado ya nuestro amigurumi, nuestro muñequito, para poder hacer las cadenitas, ¿sale? Para ver qué tan largo vamos a hacer las cadenas. Entonces eso queda pendiente. Ahora con hilo amarillo vamos a empezar a hacer a Jake, lo que viene siendo cuerpecito con cabecita. Y vamos a empezar a realizar un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto, un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos, un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. 2 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 32 puntos bajos.
Terminada la vuelta número 4, ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 15, vamos a hacer un punto en cada punto de los 32 que tenemos. De la vuelta número 5 a la vuelta número 15. Llegué a la vuelta número 15. En la vuelta número 16 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta, 2 puntos, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta 16. En la vuelta 17 vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución, y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 17 y vamos a rellenar antes de que cierre más la pieza. Ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer nuevamente un punto y una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 11 puntos bajos. Terminamos la vuelta 18, vamos a cortar y vamos a cerrar nuestra pieza. Vamos a rellenar lo que falta y vamos a cerrar nuestra pieza con aguja haciendo puras disminuciones. Y así les tiene que quedar el cuerpecito de Jake, que viene siendo cuerpecito y cabeza. Y esto fue lo que realizamos el día de hoy, que fue todo el cuerpo y cabecita de Jake y la mochilita de Finn. ¿Sí? Espero les esté gustando, lo vayan a realizar. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita y regalarme su like. Y de seguirme en mis redes sociales. Hasta luego, que tengan un excelente día.